Dice, ¿por qué me preguntas eso? Solamente somos dos. ¿Cuántos hermanos tiene, cuántos hijos tuvo mi abuela? Dice, ¿cómo preguntas eso? Solamente somos tú, somos el tío y yo. Entonces, ¿por qué en la iglesia todo el mundo te dice, hermana, hermana? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos una familia. Las obras, a través de nuestras acciones, determinan lo que somos. Por ejemplo, si yo tengo un perro y el perro le da la gana de comportarse como un gato, y empieza a uñar, y empieza a subirse sobre las cortinas y todo eso, un gato loco de eso, que no hay quien nos controle. ¿Quién se está engañando? ¿Quién se está engañando? El gato que quiere ser perro. Digo, el perro que quiere ser gato. Y así hay muchos cristianos que se engañan a ellos mismos. Tómese en cuenta. Si somos hijos de Dios, tenemos que comportarnos como tal. Si no, la gente se va a dar cuenta de lo que somos. Y entonces vamos a tener conflictos. Vamos a causar muchas dificultades. Un cristiano le ora al Señor y dice, Señor, mata todo lo malo en mí. Vino el Señor, ¡pum!, lo mató. Tenemos tantas cosas malas que lo mató. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando pidamos al Señor que nos quite algo. No es así que nos male también. La obediencia es muy importante para estar preparado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No pretendamos que vamos a tener los cielos abiertos si vivimos en desobediencia. Déjenme decirle que la desobediencia solamente es una muestra del estado de relación que tenemos con Dios. Estamos tan enfrascados en nuestra vida limitada que tenemos aquí, que son 30, 40, 50 años, yo qué sé, 114 voy a vivir yo. Si estamos limitados y estamos concentrados en nuestra vida personal, que tengo esto y lo otro y que tengo que hacer, y nos olvidamos que nuestra vida depende de Dios y nuestra relación en este mundo depende de nuestra relación con Dios, y empezamos a vivir de una vida de desobediencia a Dios. No pensemos de que los cielos van a estar abiertos para ninguno de nosotros. No podemos dejarnos llevar por los placeres y las necesidades que nuestra carne requiere para separarnos de Dios. Esto simplemente refleja en qué relación tenemos y cuánta necesidad tenemos de Cristo en nuestra vida, de esperanza y de fe. Si usted piensa que lo que estoy diciendo es fanatismo y que Dios no necesita de sus obras para salvación y que no necesita arrepentirse porque sabe que no necesita de las obras, porque sabe que si se equivoca o peca puede arrepentirse en cualquier momento y venir cada rato, no importa, peque y voy, peque y viene. Si usted piensa que esa es la manera o la forma de vivir, porque Dios no necesita nada de usted, déjeme decirle que Dios conoce qué clase de conversión usted tiene. Yo no lo sé, pero Dios sí sabe si usted es convertido o no. Recuerde que las obras es el resultado de su salvación. Una fe sin obra es muerta. Una salvación sin obra no existe. Y no que las obras salvan, sino que son resultado de la salvación. Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestra vida, entra a transformar, a cambiar. Y si entra a transformar y a cambiar, tiene que haber resultados. Tiene que haber resultados. No puede entrar en una vida el Espíritu Santo sin que haya transformación y cambio. No puede. No existe de esa manera. Así que las palabras de Dios son las semillas que entran a nosotros y tenemos que trabajar, lidiar en ellas, hacerlas germinar. La palabra de Dios tiene poder porque transforma. Y la transformación es muy importante. Repita con esto, la palabra de Dios tiene poder.
Porque si la palabra tiene poder. Porque si la palabra de Dios no tuviera poder, entonces no hubiera transformación. Ahora sí, vamos a hablar un poquito sobre la semilla. Ahí está. Hay 3 requisitos cuando ustedes se hagan una semilla, no sé qué hicieron con eso, ¿verdad? No sé qué hicieron con la semilla, no sé si le salió un árbol, le salió una boca, no sé qué le salió, ¿verdad? Una semilla, le salió un conejo, yo no sé. Alguien me dijo que las ardillas se le comieron la mata, no sé. Pero requiere esfuerzo, requiere cuidado y requiere alimentación. ¿Ok? Esfuerzo. Allá en Oseas capítulo 4, versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, por lo cual desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y así más adelante. Para poder plantar una semilla tenemos que tener conocimiento. No la vamos a poner una semilla encima de una piedra porque jamás va a salir. Tenemos que saber dónde la vamos a poner. Y entonces ponemos la semilla en el lugar que queremos ponerla. Si tenemos el conocimiento, entonces tenemos la capacidad de poder hacer las cosas correctamente. Y ahí viene la palabra de Dios. Es necesario conocerlo. ¿Cómo puedo saber yo de que Jesucristo me salva si no conozco que Jesucristo me salva? ¿Y por qué me salvó? Hay que buscar los materiales necesarios para que nosotros podamos sembrar la planta. Allá en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto hice hacer discípulos. Y en la parte final dice: y enseñándole todas las cosas que guarden, todas las cosas, diciendo que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Las herramientas es la enseñanza y guardar esa enseñanza. Preparar la tierra para que la semilla que vayamos a sembrar sea capaz de salir hacia adelante. Y dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que la gracia del oyente, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tenemos que preparar la tierra, tenemos que sacar todas esas cosas que están dentro de nosotros que no le agradan a Dios. Nosotros no podemos, la semilla no puede crecer dentro de nosotros si andamos con cosas que no le agradan a Dios. Tenemos que buscar la manera de cómo quitar eso. La envidia, el rencor, el odio y todas esas cosas que afectan una buena relación con Dios. Así que es muy importante que nosotros podamos limpiar esa tierra y prepararla. Cuidado, tenemos que tener cuidado. Cuando la semilla del Señor entra en nosotros a través de su palabra, tenemos que cuidarla. Allá en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 19 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nuevamente, si nosotros no le damos la importancia a la muerte de Cristo en la cruz que se merece, ni a nuestra salvación, vamos a ver gente que siempre esté pisoteando el Evangelio por causa de nosotros. Nuestro testimonio va a reflejar lo que creemos y el Dios al que nosotros creemos. Y muchos van a pisar al Señor, a su palabra, por la manera en que nosotros nos comportemos. Así que tenemos que cuidar a que nadie la pisotee. Tengamos un orgullo santo. Somos cristianos, ¿cómo más? Somos cristianos. En nuestra parte somos lo mejor del mundo. Amén. El Señor nos ha salvado. Somos personas importantes, quizás las más importantes del mundo.
Y si nosotros no sentimos eso en nuestra vida, esa alegría de ser cristianos, de ser los mejores en ese aspecto, porque lo somos, hemos sido salvados, hemos sido limpiados, hemos sido transformados. Y si no sentimos esa alegría en nuestra vida, hay problemas internos. No me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? Es poder de Dios. No esos podercitos chiquititos que andan por dando vueltas, es poder de Dios. Cuando usted ande por la calle, ande con la cabeza levantada. Soy cristiano. Soy un hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. ¿Qué más puede pedir? Está en la cumbre de la vida en nuestro aspecto. Profesionalmente uno puede decir, yo estoy en la cumbre de mi profesión. He alcanzado las metas que he querido alcanzar. Pero eso no es importante. Lo más importante es alcanzar la salvación. El Señor le dice a sus discípulos, después que vinieron levantando, sanando enfermos y curando y cuantas cosas dijeron, Señor, hicimos esto y lo otro. El Señor dice, mira, eso no importa. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Y si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, tenemos que estar alegres, contentos. No podemos estarnos quejando. Me pone mucho a pensar con respecto a cómo los cristianos están moviéndose o están sintiendo el llamado de Dios, ¿verdad?, en su vida. Alguien me mandó un text y me dice, los fieles estamos en peligro de extinción. Tiene razón. Estamos en peligro de extinción los fieles, porque la gente prefiere ser infiel que fiel. ¿Cómo podemos relacionar la semilla con el crecimiento, la oración? ¿Cómo una semilla crece? ¿Cómo podemos relacionarlo con la palabra? Vamos a dar un ejemplo. Le voy a hablar algo porque antes yo era un loan officer de real estate y más o menos entiendo cómo funciona esto. La palabra es esta. Yo hablo con alguien y le digo, mira, te conviene comprarte una casa, y le digo por qué y cuándo y cuáles son los beneficios y cuáles son las cosas que le afectarían si lo haría y lo haría. La palabra es la semilla que entra en la persona, entra en el corazón y entra en la mente. Una vez que está en la mente, por supuesto lo pone a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Sería mejor comprarme una casa que no tenerla? Y luego en el corazón, porque el corazón es lo que da los impulsos, el deseo, ¿cómo me gustaría tenerla? Y empieza a trabajar sobre ese concepto y a meditar. Desde el momento que empieza a meditar sobre el concepto de la palabra que se le ha dicho, está indicando de que es una tierra fértil, porque está empezando a funcionar, empezando a trabajar dentro de la persona. Y una vez que empieza a meditar sobre la circunstancia, toma la decisión. Dice, ok, voy a comprarme una casa. La semilla está alimentándose con los pensamientos que está recibiendo. Y entonces comienza y dice, ok, ¿cuáles son los procedimientos? Deja ver cuánto tengo en el banco, cuánto he ahorrado. Dependiendo de lo que tengamos ahorrado, entonces depende cuánto tiempo se va a demorar este proceso. Una vez que tenemos eso claro, vamos al banco. Decimos, bueno, necesito que me hagan un préstamo para comprar una casa y cuánto cualifico. El banco le dice cuánto cualifica. Una vez que tiene la cualificación del banco, se va a un real estate y le dice que busquen una casa bajo ese presupuesto. Va y le busca la casa bajo ese presupuesto. Una vez que consigue la casa, la compra. Desde el momento que compra la casa, entonces la semilla empieza a brotar y el árbol empieza a salir. Así como un pensamiento o una idea termina dentro de la persona. Empieza a salir. Y entonces ahí vienen los frutos. Lo que la casa puede proveer. Reuniones familiares y yo qué sé, picnics y cosas así. Los frutos de una inversión. Recuerden que no se convierte en planta hasta que no cumple el proceso, la palabra. La palabra de Dios es igual. Cuando nosotros hablamos aquí, ya sea el pastor Rodolfo, sea yo, cualquier pastor que esté aquí, o en la escuela dominical, cuando está José o la hermana Lucy dando la clase de la escuela dominical, son semillas que salen
dentro de nuestra mente y en nuestro corazón. Si no la hacemos germinar, o sea, si no meditamos en ella, de nada sirvió. Hay personas que a veces le pregunto, ¿se acuerdan de lo que hablamos la vez pasada? No, ni se acuerdan. Solo se acuerdan de, oh sí, tú pusiste un tape, un video que decía cierta cosa. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Es más importante. Al final del Salmo 1, o a la mitad por el Salmo 1, dice, bienaventurado el que en su ley medita de día y de noche. La palabra de Dios, o la semilla de Dios en nuestra vida, si no meditamos en ella, no va a germinar en nosotros. Cada palabra que nosotros recibimos del Señor son diferentes plantas con diferentes conceptos dentro de nosotros que nos ayudan a crecer, a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Y tenemos que meditar en cada una de ellas. Una de esas es la salvación. Hemos escuchado que vamos a ser salvos, somos salvos si creemos en Jesucristo, en su muerte en la cruz. Y una vez que nosotros creemos esto, entonces empezamos a meditar sobre esas circunstancias. Esa semilla empieza a crecer dentro de nosotros. Empezamos a elaborar por qué debo hacer, cuáles son las circunstancias que tienen que rodear esta cuestión de la salvación. Sabemos que la salvación es individual, pero una de las cosas que tenemos que entender de la salvación que tenemos con nosotros, como dice la Biblia, hay que cuidarla con temor y temblor. No porque se vaya a perder, sino por lo que significa. Uno de los grandes problemas es que nosotros no le damos el significado a lo que significa la salvación en nuestra vida. Muchas veces cuando tenemos algo y lo tenemos por mucho tiempo y algo que ya sabemos que podemos hacer por lo que querramos, we take it for granted, dicen los americanos. Y ese es uno de los grandes problemas de los cristianos, que tenemos la salvación y la tenemos porque la tenemos, nada más. No le damos la importancia que significa la salvación en nuestra vida. No le damos la importancia que significa la muerte de Jesucristo en la cruz. Eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es ser salvos. La salvación es algo que se manifiesta. Estuvimos hablando ayer en el seminario sobre las obras y todo eso, hablando con respecto a esto. Pero en sí, ¿qué son las obras? Simplemente son el resultado de la salvación. Así como esta persona, ¿verdad?, llegó a germinar el concepto de comprar la casa, una vez ya comprada, iba a dar los frutos que son las obras, ¿verdad?, de ese pensamiento que recibió. En la palabra de Dios, cuando somos salvos, recibimos la salvación en nuestra vida, tiene que haber fruto que demuestre esa salvación en nuestra vida. El resultado, nuevamente, de la salvación en nosotros produce obras. No podemos ser salvos y quedarnos sin hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la salvación indica transformación, cambio. Si no hay transformación, cambio en nuestra vida, tenemos que volver hacia atrás y mirar en dónde estamos. Por ejemplo, si usted hace las obras simplemente para su propio beneficio, de nada sirve. Porque la obra muere cuando usted recibe la satisfacción de lo que hizo. Como si los muchachos tocan aquí la música y cantan simplemente para satisfacerse de que lo pueden hacer o que pueden hacer. Aquí muere y termina. No sirve para nada. Pero si lo hacen para la gloria de Dios, entonces las cosas cambian, porque es algo eterno. Recuerde que los buenos frutos solo pueden dar aquellos que son fieles. Debemos entender que hacer la obra de Dios requiere sacrificio. Y no un sacrificio para salvación, porque Jesucristo hizo todo el sacrificio que tenía que hacer. Pero el sacrificio de matar el yo personal, eso es lo más difícil. Es decir, no, yo. Allá en Gálatas, el capítulo 2, dice, apóstol Pablo dice allá en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Cuando nosotros empezamos a entender eso, quizás podamos ver la vida de una manera diferente. Si usted no está dispuesto a entregar su cuerpo y alma al Señor y hacer su voluntad, yo no sé cómo usted podría agradar a Dios. No lo entiendo. ¿Cómo una persona puede agradar a Dios si no tiene una relación con Dios? Esto no quiero decir que vayan y se metan como un monje en un lugar y se queden ahí y que nadie los vea y estén orando todo el día y la mañana, no. Esto quiere decir que examinemos cada día nuestra vida. Cómo Dios está actuando con nosotros. Cómo esa semilla de salvación en nuestra vida está trabajando dentro de nosotros. ¿Qué efecto está haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos comportando delante de Dios? Si el Espíritu de Dios está trabajando dentro de nosotros, nos está guiando a esa dirección que Él quiere que nosotros vayamos. Tenemos que examinarnos y mirarnos, ¿verdad? Examinar qué clase de evangelio estamos siguiendo. Si es un evangelio que se acomoda a nuestros propios caprichos, o a nuestra propia conveniencia, o es el evangelio que está acomodado a la voluntad de Dios. No podemos estar diciendo, Señor, yo te serviré cuando pueda, cuando quiera. No. Tratar de llevar un evangelio de esta manera en nuestra vida nos pone en negatividad siempre. No tengo tiempo para el Señor. Son demasiados cultos en el servicio, en la iglesia. No sé orar, Señor, no sé orar. No me pidas que vaya a orar, no sé orar. Señor, no sé cantar. No me invites para que no sé cantar. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo, dentro de los cristianos, no los pueda tocar, no los pueda cambiar, no los pueda transformar, no le pueda dar el deseo de servir? ¿Cómo puede ser? Si esa es su función. Esto no quiere decir que usted tiene que venir al templo para salvarse, no, de ninguna manera. Pero sí le quiero decir que tiene que ser parte de la iglesia de Jesucristo para salvarse, si no se va al infierno. Y la iglesia es un cuerpo, todos lo conocemos y todos lo sabemos. Un cuerpo que siempre debe estar unido. Porque un cuerpo separado no sirve. Y además, si usted piensa que usted puede hacer lo que quiera separado del cuerpo de Cristo, está muy equivocado. Mire que el cuerpo pertenece, porque no pertenece a la iglesia de Cristo. El cuerpo tiene que estar unido. Y al estar unido, puede trabajar mejor. Ni la pierna ni la oreja puede decir yo voy a hacer lo que a mí se me antoja. Porque son guiados por la cabeza. La cabeza es la que manda y es Cristo. Si nosotros pensamos que podemos hacer las cosas sin la autoridad y sin la obediencia, entonces estamos mal. Si usted piensa que puede tener una vida o una relación con Dios alejado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo felicito. Ha hecho un descubrimiento que nadie ha podido encontrarlo hasta ahora. Es un genio. Es más, es tan sabio que sabe más que Dios. Porque Dios hizo la iglesia y murió por ella. Pero parece que usted conoce algo mejor, que aún Dios no lo sabe. No hay relación con Dios alejado de la iglesia. No hay relación con Dios alejado de Dios. Si somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos estar separados los unos de los otros. Cuando comprendamos esto, entonces vamos a entender lo que significa la adoración. Una niña le dice a su mamá,
Toda semilla caída en buena tierra tiene que dar frutos. No cabe duda. Toda semilla caída en buena tierra tiene que dar frutos. No nos engañemos. Hay que dar frutos. Y hay muchas maneras y muchos tipos de frutos. Pero hay que dar frutos. Hay que protegerla del viento. Existen muchas falsas religiones y doctrinas que están por ahí, que lo que hacen es confundir a los cristianos. Y aún entre ellos se crean sus propias doctrinas. Y dicen, no es necesario ir a la iglesia. Vamos a crear nuestra propia doctrina, vamos cuando podamos. No participemos. Que lo hagan los demás. Hacemos nuestra propia doctrina. No seamos parte de lo que están haciendo. Yo necesito mi dinero más que la iglesia. Crean sus propios conceptos. No es necesario. La Biblia dice eso. Crean sus propios conceptos. Las personas crean sus propios conceptos con respecto a la iglesia, con respecto a la palabra de Dios, y forman sus propios conceptos. Tenemos que cuidarla de eso. O sea, que venga el viento y se lleve la semilla que tenemos. No podemos estar preparados si aún nuestra tierra fértil, nuestra tierra que recibimos la palabra, no está dando fruto. Si Dios ya nos salvó, si Dios nos transformó, si Dios nos cambió, entonces tiene que haber ese fruto de ese cambio y de esa transformación. Yo me alegro mucho cuando a veces tenemos programas y cosas que hacer y los hermanos están ahí. Vamos, hagámoslos. Porque han entendido cuál es la voluntad de Dios y cuál es el propósito de Dios. Y qué es lo que Dios quiere para su vida. Dice el Señor allá en Isaías capítulo 29, 13, y Jesús también lo repite. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. A veces nosotros hacemos nuestros propios mandamientos y nos enseñamos a nosotros mismos para tratar de cubrir nuestra infidelidad a Dios. Seamos fieles. Amemos a Dios sobre todas las cosas. Amemos a Dios porque Él nos amó primero. Él tiene obras preparadas para que nosotros andemos en ellas. Andemos en ellas para que Dios se glorifique en nosotros y se goce en lo que nosotros estamos haciendo. Sintamos la presencia de Dios cada día en las cosas que estamos haciendo. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en cada cosa que nosotros hacemos, porque lo hacemos para Él. Somos tierra fértil. El segundo paso es que esa semilla que hemos recibido, esa palabra que recibimos cada semana, cada martes o cada día que nos reunimos aquí, podamos meditar en ella para que pueda germinar y pueda ser de producto y de muchos frutos en nuestra vida. El próximo mes vamos a hablar ya de los frutos, el resultado de esa planta, de esa semilla que entró, que se meditó en ella, que creció y ahora está dando frutos. Así que hablaremos de los frutos la próxima vez, y es la tercera y última parte, la cual nos indica que para estar completo con respecto a la esperanza en Dios es tener todos esos ingredientes en nuestra vida que nos hace y nos asegura que estamos preparados para que cuando Él venga nos encuentre haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Una de las cosas que la Biblia es clara en ese aspecto, nos manda que estemos preparados. ¿Por qué? Porque va a venir sorpresa. Y déjeme decirle que la sorpresa le va a quedar a todo el mundo.
a los que están preparados y a los que no. Los manda que esté preparado para que estén mirando las circunstancias. Pero el que está preparado no sabe cuándo viene. Y como no sabe cuándo viene, tiene que prepararse a pesar de las circunstancias. Porque va a venir de un momento a otro. Y cuando venga, lo va a encontrar haciendo lo que el Señor quiere que haga. Entonces va a decir, Señor, viniste de sorpresa. Viniste con alguien que llega de sorpresa y diga, ok, digamos en el trabajo, te mandan a hacer un trabajo y tú lo estás haciendo. Y de repente te sale el jefe atrás tuyo de sorpresa. Te sorprendió de todas maneras, aunque tú estabas haciendo tu trabajo. Así que nos va a sorprender a muchos, ¿verdad? Pero que nos sorprenda haciendo lo que tenemos que hacer, haciendo la voluntad de Dios. Y gocémonos en eso, ¿verdad? De que estemos preparados porque Dios viene. Él viene pronto, ¿verdad? Su venida está cerca. Simplemente hay que moverse bajo su voluntad y hacer su voluntad. Nuevamente tenemos que gozarnos y regocijarnos de que somos salvos. Tenemos que andar por esas calles con una sonrisa de oreja a oreja, se dice, ¿verdad? De que Dios nos salvó y que somos muy importantes porque tenemos la salvación. No actuemos como si estuviéramos perdidos. Actuemos como si somos salvos, porque somos salvos, porque Dios nos salvó a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Así que la palabra de Dios tiene poder. Grábese eso en su mente, medite eso en su mente y en su corazón. La palabra de Dios tiene poder. Que Dios lo bendiga.